Vamos a pasar ciclo cardíaco, nos vamos a enfocar en el ciclo cardíaco y electrocardiograma. ¿Bien? Entonces, vamos con esta primera imagen, doctores. Quiero mostrarles cómo se ve el corazón en un corte axial de tomografía. ¿Bien? Doctores, acá está en inglés las referencias. Por la tele, pero no estoy yendo por la tele. ¿Quieren moverlo? ¿O quieren que proyecte acá? Mucha atención. Acá las referencias o los acrónimos que ven acá están en inglés. RV es de right ventricle o ventrículo derecho. R es de right, ¿verdad? La L es de left, ventrículo izquierdo, ¿no? Bien, doctores, atención. Acá miren, doctores, cómo se ve el corte axial. Miren, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Bien, acá está el atrio derecho. Atención, el atrio izquierdo. Acá tenemos la vena pulmonar o pulmonary vein. Acá. Bien, vena pulmonar que desemboca en la aurícula izquierda. Aquí tenemos la aorta. Y así, doctores, podemos identificar las partes. Bien, eso es importante, sí. Cuando lleven ya imagenología, pues van a poder identificar taponamientos cardíacos, ¿no? O ruptura de la pared libre del ventrículo, etc. Acá, doctores, ¿cómo se ve el corazón en una radiografía de tórax? Atención. Bien, la silueta cardíaca, lo voy a remarcar acá de color amarillo, atención. Bien, doctores, miren la silueta cardíaca, cómo está remarcada. Bien, doctores, entonces hay distintas partes. Por ejemplo, esta parte de la silueta representa la vena cava superior. Vena cava superior, está en inglés ahí, ¿no? SBC, pero es vena cava superior. Y ahora por acá están las venas acigos, ¿no? Las venas acigos. Por acá abajo, doctores, tenemos la vena cava inferior. Acá, doctores, miren este botoncito de acá. Ese es el botón aórtico. No, en inglés es botón. Bien. Tienen diferentes interpretaciones, pero acá es botón aórtico. Bien. Esta parte de la silueta, doctores, corresponde a la arteria pulmonar y ya está. Ahí están los atrios y los ventrículos. ¿Listo, queridos doctores? Atención, súper rápido, las capas histológicas. No, esto no es histología, ¿no? Pero vemos aquí las capas del corazón de afuera hacia adentro. Tenemos el pericardio, doctores. El pericardio tiene dos partes, ¿no es cierto? El pericardio fibroso y el parietal, ¿no es cierto? ¿Qué son, doctores? Este es el parietal y ahí es el fibroso. Bien. Acá tenemos, doctores, el espacio pericárdico que se confronta con el epicardio. También le llamamos pericardio visceral, ¿no? Y ahí están los, doctores. Miren, debajo del epicardio tenemos pues los vasos coronarios, que ahorita los vamos a ver. Ahí está el miocardio, que es el que ocupa la mayor parte del grosor, y ahí está el endocardio, doctores. Bien. Voy a colocarlo en pantalla completa. Bien, queridos doctores, ahora sí, ¿qué vemos acá? La circulación coronaria. Muchas gracias, doctor. Bien, entonces, doctores, recuerden que tenemos una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda, ¿no es cierto? Que van a desembocar de la aorta, no se olviden. Entonces, aquí tenemos LSA, doctores, que es la arteria coronaria izquierda, la arteria coronaria principal o arteria coronaria izquierda, también se le dice. Luego, esta ramita de acá, ¿cómo se llama, doctores? La arteria. Sí, también interventricular anterior, pero usualmente se lo conoce como descendente anterior izquierda. Descendente anterior izquierda, la L es de left, no se olviden. ¿Y esta de acá, doctores, cuál es? Esta parte de acá, la circunfleja. Y da una ramita, el loma, que es la arteria marginal obtusa, ¿no es cierto? La arteria marginal obtusa, ¿bien? Que viene hasta acá, doctores, miren, a descender por esta parte, ¿bien? Y ahí está, esta es la circunfleja, no se olviden. Luego tenemos la arteria coronaria derecha, RSA, arteria coronaria derecha. Y bueno, doctores, acá, ¿qué rama se está dando acá? ¿Cómo se llama esta de acá? ¿El ama? La arteria marginal o arteria marginal aguda, también, según otros textos. Y acá, doctores, miren, la arteria coronaria derecha hacia atrás queda la arteria descendente posterior, ¿no? Y listo. Esto es importante, sí, porque nos va a ayudar a interpretar el electrocardiograma, ¿bien? En el caso de un infarto agudo de miocardio. Bien, esta gráfica de acá, doctores, atención, representa las fuerzas, o la ley de Frank Starling, ¿bien?
Bien, doctores, acá en el eje Y que tenemos, stroke volume en inglés, doctores, es volumen sistólico, bien. Y acá tenemos, doctores, EDB es el volumen telediastólico, también le podemos decir que es la precarga. ¿Qué es la precarga, doctores? ¿Qué era, doctores, precarga? Vamos, ¿alguien hace la mano? ¿Precarga? No. Ya, doctores, el retorno venoso, es decir, lo que llega de sangre al corazón, bien, la presión que genera al distender los ventrículos, sea derecho o izquierdo, a eso llamamos precarga. La presión que genera el retorno venoso, ¿no? O la sangre que está volviendo al corazón, esa es la precarga, doctores. La presión que genera los ventrículos cuando retorna a la sangre, al corazón. ¿Se entendió? Precarga, doctores. Entonces, si lo definimos así, propiamente dicho acá, la precarga, doctores, es la presión ejercida sobre los ventrículos, ¿no? No, está mal. Presión ejercida del retorno venoso sobre los ventrículos, ¿bien? Del retorno venoso sobre los ventrículos. En palabras más simples, doctores, la precarga es el retorno venoso. ¿Bien? Ese es el retorno venoso, ¿no? Pero siendo más específicos, es la presión que ejerce este retorno venoso al distender los ventrículos. ¿Bien? Sobre los ventrículos. ¿Listo, queridos doctores? Entonces acá, doctores, ¿qué estamos enfrentando? El volumen sistólico. ¿Cómo definimos volumen sistólico? Hasta la mano, por favor, ¿alguien? ¿Sí? Ya. Esa es la fórmula, vamos a decir. El volumen sistólico, doctores, atención. Dijimos, es el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. Es decir, esto para entenderlo mejor, doctores, podemos hacer aquí una pequeña gráfica. ¿Qué dura más, doctores, la sístole o la diástole? No, ¿qué dura más, doctores? La diástole, doctores. Bien, no se olvidar. La diástole dura más en las fases del ciclo cardíaco. Entre la sístole y la diástole, ¿quién tarda más? Es la fase diastólica. Bien, aquí tenemos sístole, aquí tenemos diástole. La sístole, doctores, lo podemos dividir en tres partes, ¿no ven? La sístole puede ser protosistólica, mesosistólica o telediastólica. Proto, meso y telesistólica. Bien, entonces a lo que se está refiriendo su compañera acá, primero vamos a colocar todos los componentes antes de ir a la fórmula. Bien, acá, doctores, la diástole se divide lo mismo. Hay una protodiástole, una mesodiástole y una telediástole. Entonces acá lo mismo, proto, meso y tele. Bien. Entonces, doctores, recuerden que la sístole es la fase donde, bueno, el corazón está contrayendo, y la diástole es donde, cuando se está relajando, ¿no es cierto? Entonces, doctores, al final de esta contracción, bien, tenemos cierto volumen residual que queda dentro de los ventrículos. Es el volumen telesistólico. Pero cuando se relaja, doctores, el corazón se está llenando del retorno venoso, ¿no es cierto? La sangre está volviendo. Entonces, al final de la diástole, doctores, tenemos el volumen telediastólico, justamente antes del siguiente ciclo cardíaco. Va a regresar otra sístole acá, ¿no? Entonces, doctores, acá que estamos restando el volumen telediastólico, el volumen al final de la relajación ventricular, ¿no? Y lo vamos a restar con el volumen telesistólico, con el residuo de volumen que queda al final de la contracción ventricular. Bien, entonces eso se refiere a esto, doctores. Pero en palabras simples, ¿cómo lo definiríamos volumen sistólico? Es el volumen de sangre que se eyecta de los ventrículos, nada más, volumen de sangre que se eyecta de los ventrículos. Bien. Vamos, ¿qué es fracción de eyección, doctores? El porcentaje que se eyecta fue
diástole es 3 en los dos primeros tercios. Sí, repite, estabas bien, vamos. Ya, por ejemplo, en la sístole es las 3 partes, las dos primeras partes es el 70% y es rápido, y el 30% es un tercio, la última parte, y este es lento. Ok, doctores, lo que acá su compañera está describiendo son las fases de la sístole, ¿no? Hay una eyección rápida y una eyección lenta. En la eyección rápida, ¿cuánto de porcentaje se eyecta? ¿Y en la eyección lenta? Bien, ya, pero no es exactamente la definición de fracción de eyección. A ver, doctor. Es el volumen eyectado en relación al volumen de llenado. Exacto, bien. Entonces, si lo ponemos con una fórmula, ¿cómo sería, doctor? Es el volumen eyectado sistólico, el volumen de sangre que se ha eyectado, sobre el volumen telediastólico. telediastólico, el volumen al final de la relajación ventricular. Bien, creo que acá, doctores, necesitamos una animación, ¿no? Porque creo que los estoy confundiendo. Bien, tranquilos, tranquilos. Acá vamos a colocar. Bien. Veamos este video primero, doctores. Aguanta. Está muy fuerte. Creo que ahora sí. A ver. Ahí está, doctores. Vamos a ver. Este es un video de Oxford. Me pareció el más educativo de todos que he encontrado. A ver. Vamos a aumentar. Adelantar esto. Se va a despixelar. Veámoslo así nomás. Ahí está. Entonces, doctores, un ciclo cardíaco, atención. Acá, según el video, tiene 3 fases, ¿no? Tenemos una sístole atrial, una sístole ventricular y la diástole. Bien, otra vez, repitamos esta parte. Ahí está, doctores. Uy, qué malísimo. Ahí está. Contracción auricular hacen que los ventrículos se llenen. Luego tenemos la fase ventricular, o el sístole ventricular, mejor dicho, donde se eyecta toda la sangre, la circulación tanto menor como mayor. Y ahí tenemos la diástole, donde las aurículas se vuelven a llenar, ¿no es cierto? El llenado, vamos a decir, de las aurículas. Entonces, ya saben todo el sistema cardionector. Cuando llegan los potenciales de acción a los ventrículos, vamos a ir por partes. Acá. Entonces, primero veamos, no vean los detalles aún, veamos solamente lo que está pasando con el corazón. Ya, vamos a ir por partes. Ahí está. Los atrios o las aurículas se contraen. Hay un llenado ventricular acá. Hay la sístole ventricular que lleva la sangre a la circulación menor y mayor, ¿no es cierto? Ahí tenemos la diástole donde pues, las aurículas se están llenando otra vez. Bien. Aquí está el llenado ventricular. Bien. No vean los detalles aún. Ahí tenemos la válvula tricuspidia, la válvula mitral, ¿no? Tricuspidia y mitral. Están abiertos durante el llenado ventricular, obviamente. Luego tenemos las válvulas semilunares. La de la derecha, a su izquierda, mejor dicho, está pues la válvula pulmonar y acá la válvula aórtica, ¿no es cierto? Listo, ahí está el sistema cardionector como lo conocemos. Y acá, doctores, miren, mucha atención. Aquí tenemos pues la contracción ventricular, ¿no? Aumenta tanto la presión que abren las válvulas semilunares, tanto aórtica como pulmonar. Ahí tenemos la arteria pulmonar y la aorta, ¿no es cierto? Bien. Listo, doctores. Ahora, doctores, las válvulas tricuspidias y mitrales están cerradas, ¿no? Y bueno, durante la sístole, pues las válvulas semilunares están abiertas, ¿no? Ahora sí, vamos otra vez. Atrios. Bien, hay un retorno venoso a los atrios.
hay un llenado auricular. Después, acá las válvulas semilunares se cierran, las válvulas, en este caso, tricuspidia y mitral, doctores, las atrioventriculares, en otras palabras, se abren, las aurículas vencen la presión, ¿no?, de los ventrículos y abren las válvulas, ¿no? Y luego otra vez el llenado ventricular con la sístole ventricular otra vez. Bien. Entonces, doctores, aquí abajo hay dos líneas, ¿no?, o dos barras, mejor dicho. Vamos a ver otra vez ahora, pero solamente vamos a ver la gráfica y vamos a tratar de correlacionar, ¿ya? Ya, ahora sí, doctores. Entonces, voy a poner stop un momento. La barra de arriba es la de los atrios, ¿no? Y bueno, va a representar el eje del tiempo, es un eje del tiempo por si acaso. Y abajo tenemos una barra de ventrículos. Bien, entonces, atención, doctores, acá es 0.8 porque es el promedio de lo que dura un ciclo cardíaco. Bien, entonces todo lo que está de verde representa la contracción, todo lo que está de azul representa la relajación. Bien, entonces, en este punto, doctores, los atrios se están contrayendo. ¿Para qué? Para proceder al llenado ventricular. Bien, y los ventrículos están relajados, es decir, la presión acá es baja, la presión es alta en los atrios. Doctores, ¿dónde hay más presión? ¿En los atrios o en los ventrículos? En el atrio hay más presión. ¿Por qué, doctores? Porque está lleno de sangre, ¿no es cierto? Y los ventrículos no. Entonces, acá, doctores, lo que pasa es que el flujo va a ir donde hay mayor presión a menor presión, ¿no es cierto? Entonces, de mayor a menor. Vamos, sigamos. Quiero ponerlo más lento, pero un momentito. No, creo que sí se va a poder. Vamos. Ahí está, doctores. Entonces, se genera un impulso, ¿no?, que contrae las aurículas. Ahí está, doctores. Hasta ahí está ahí. Vamos a poner esto, ¿no? Entonces, en este punto ya se ha procedido al llenado ventricular. Bien. Y en este punto, doctores, el ventrículo se va a contraer y las aurículas se van a relajar. Miren. Otra vez las válvulas auriculoventriculares, tanto tricuspidia como mitral. Bien. Como pueden ver, en este estado, doctores, las válvulas semilunares están cerradas. Bien. ¿Cuándo se van a abrir, doctores? Cuando la presión generada por los ventrículos supera al de las válvulas semilunares, ¿no? Aórtica y pulmonar. Bien. Entonces, doctores, en este punto, bien, hay algo que se llama la contracción isovolumétrica, ¿no es cierto? Entonces, atención. Ahí está. Entonces, el impulso ahora viaja del nodo ventricular, por las de His, luego a las filas de Purkinje. Y bien, doctores, atención ahí. Bien, tenemos la contracción isovolumétrica. No cambia, el volumen no cambia en este punto, doctores. No sale nada del ventrículo aún. Nada. Pero se va a contraer hasta tal punto, ¿no?, y va a aumentar tanto la presión que va a superar al de las válvulas semilunares. Entonces, en este punto, doctores, el atrio está sufriendo una relajación, el ventrículo está contrayéndose, ¿no es cierto? Y acá, doctores, ya, bien, se está empezando a inyectar sangre de los ventrículos, ¿no es cierto? Y pasan tanto la circulación pulmonar como la sistémica. Bien, doctores, ¿hasta ahí todo entendido? ¿Listo? Ahora, doctores, en este punto, en toda esta fase, doctores, las válvulas atrioventriculares están cerradas, ¿no es cierto?, para prevenir la regurgitación o un flujo de trómero de sangre a las aurículas. Eso es muy importante. Acá tal vez podemos hacer un poco de correlación. Hay algo que se llama estenosis, ¿no? Estenosis aórtica, hay estenosis mitral, ¿no es cierto? Estenosis, ¿qué significa, doctores, esa palabra? ¿A qué le llamamos? Es un estrechamiento de una luz, ¿no es cierto? Dicho de otra manera, doctores, las válvulas están cerradas, no completamente, pero son duras, son rígidas. Bien, hay distintas causas. Ahora,
hay algo que llevamos también, doctores, dentro de las valvulopatías están las estenosis y también tenemos las regurgitaciones. Es todo lo contrario. Si los estenosis se trataba de que estaban duras, rígidas, ¿no? ¿De qué se trata la regurgitación? Es cuando las válvulas, tanto auriculoventriculares como las semilunares, están débiles, con poco, vamos a decir, débiles, en otras palabras, no cierran bien. Bien, entonces puede haber regurgitación. Si tuviéramos acá una regurgitación tricuspidia o regurgitación mitral, pues acá las válvulas se abrirían y regresaría la sangre, no irían a la circulación pulmonar ni a la circulación aórtica, estarían regresando los atrios. Para eso hay también otras animaciones, vamos a verlos bien en sus momentos respectivos. ¿Listo, doctores? En eso consistió la sístole. Ahora vamos con la diástole ventricular. Bien, aquí tenemos la diástole. Bien, doctores, bien, los atrios se vuelven a llenar, ¿no? Y luego viene ya pues el llenado ventricular, ¿no es cierto? Que nos va a dar el volumen telediastólico, ¿no es cierto? ¿En qué punto lo llamamos volumen telediastólico? Cuando estamos al final de la diástole y el corazón ya ha recibido toda la sangre de los atrios. Bien, doctores, ¿está tal vez más claro? ¿Sí, doctores? Doctor, y con respecto al concepto de fracción de eyección, ¿cuál sería como tal la definición? Exacto, es el porcentaje de sangre que se eyecta en comparación el volumen que se ha recibido al final de la diástole. Hay ratito. Anótenlo de esta manera, se entiende mucho mejor con la fórmula. Bien, entonces el volumen sistólico es lo que se ha eyectado, ¿verdad? Y el volumen telediastólico es el volumen final de sangre que tenemos, ¿no? En la diástole, al final de la diástole. El volumen que se ha podido, vamos a decir, albergar en el ventrículo al final de la diástole. ¿Sí? Usualmente, doctores, ¿cuánto es este volumen para que sea más práctico? Usualmente es 150 ml y el volumen sistólico. Exacto, bien. Entonces, no, 90, doctores, 90 ml. Bien, entonces si dividimos esto, doctores, 90 entre 50, ¿cuánto sale? Doctor, el volumen telediastólico no es de 120. ¿Cómo? El volumen telediastólico no es de 120. Ah, mira, perdón, maestro, estoy confundiendo el número. 120, bien. ¿Y el volumen sistólico, doctores? Bien. Y si sacamos el cociente entre estos dos y lo multiplicamos por 100, nos da, ¿qué valor, doctores? Usualmente, doctor, la fracción de eyección normal, es de entre 50 a 70. Otros textos dicen de entre 55 a 70%, ¿no? Bien, doctores. ¿Y acá cuánto sale en este caso? Si alguien lo puede calcular. 58. ¿58? Sí, 58.38. No creo. ¿No es 50, Doc? No es 58. ¿60 y algo tiene que salir? 70 entre 120%. ¿70 sale? Sí. 70%. Bien, doctores, eso es fracción de eyección. Bien, es el volumen que se eyecta, ¿no? El volumen que se ha podido recabar o vamos a decir regar al final de la diástole ventricular. Bien, entonces ahí lo tienen, doctores. Vamos con los focos de auscultación cardíaca, eso es igual muy importante. ¿Cuántos focos tenemos? 5. ¿Cuántos? 5. Sí, hay 5 en total, doctores. Atención acá, lo vamos a recordar con APTM. Bien, tenemos el área aórtica, el área pulmonar, el área tricuspidia y el área mitral. Bien, doctores, si lo situamos anatómicamente, sería en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal
derecha. En el caso del área aórtica. Recuerden, segundo espacio intercostal, línea paraesternal, derecha. Bien, en cambio, el área pulmonar se encuentra en el segundo espacio intercostal, pero en la línea paraesternal izquierda. Bien, luego aquí tenemos, doctores, aquí el área tricus vilia, ¿no es cierto? ¿En qué espacio intercostal se encuentra? Cuarto espacio intercostal. Cuarto. En el cuarto, doctores, línea paraesternal izquierda. Y en este caso, el área mitral, doctores. En el sexto espacio intercostal. Bien, doctores, es en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿no es cierto? Izquierda. Entonces, acá, doctores, me parece muy bueno este gráfico porque usualmente ahí vamos a encontrar, bueno, aquí indica, ¿no es cierto?, los sitios donde usualmente se escuchan ciertos soplos en valvulopatías, ¿no?, como en la estenosis aórtica y demás. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero solamente es un pequeño repaso, ¿no? Recuerden, ¿el quinto cuál es? ¿Cómo se llama el quinto? El accesorio. ¿Y dónde se encuentra, doctores? Entre el pulmonar y el tricus vidio, ¿no es cierto? Que sería, ¿en qué espacio intercostal? Tercero. Ahí, línea paraesternal izquierda. Bien, pero usualmente es un punto medio entre el pulmonar y el tricus vidio, ¿bien? ¿Se ha entendido, doctores? ¿Sí? Ok, vámonos con esta gráfica ahora. Esto lo va a resumir todo. Bien, doctores. Bien, vamos a ver primero esto, doctores. Un momentito, vamos a colocarlo desde acá. Bien, queridos doctores, atención. Primero veamos este de acá. Esta imagen primero, luego las demás. Bien, queridos doctores, atención. Acá pues se comparan dos cosas. En el eje Y que tenemos la presión, doctores. En este eje de acá, atención, para interpretar todas estas curvas y demás, doctores, tenemos que saber que el eje Y es la presión, ya que eje X tenemos el tiempo, ¿no es cierto? Acá tenemos la sístole, aquí tenemos la diástole. Bien, acá la gráfica lo está dividiendo en 4 fases. Bien, a todo el ciclo cardíaco tenemos la contracción isovolumétrica, la eyección sistólica, y esta se divide en una eyección rápida y una eyección lenta. Entonces, luego tenemos la diástole, que tenemos en la que, bueno, se divide en la relajación isovolumétrica, y tenemos el llenado ventricular, que puede ser dividido en dos, ¿no ven? ¿Cuáles, doctores? ¿Cómo se divide el llenado durante la diástole? ¿Activo y pasivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí solamente faltarían esas fases, doctores. ¿Bien? Atención, entonces, tenemos acá dos curvas. Tenemos acá una que representa la presión en la aorta en todo el tiempo durante el ciclo cardíaco. Y acá tenemos la línea, o la curva verde, en este caso del atrio izquierdo. Y lo que es de azul, doctores, corresponde al ventrículo izquierdo. Bien, entonces, doctores, veamos cómo se comportan las presiones durante la sístole primero. Miren, durante la sístole, doctores, ¿qué pasa? Miren, ¿hay algún cambio, doctores, en la presión durante la sístole? Primero nos vamos a enfocar en la presión, en la curva de presión de la aorta, ¿bien? Primero enfóquense en la aorta, ¿bien? Después van a ver los demás. Entonces, doctores, acá ¿qué tenemos? Durante la sístole, durante la contracción isovolumétrica, ¿cambia la presión? No hay mucho cambio, ¿no, doctores? Durante la contracción isovolumétrica no hay mucho no aumenta tanto la presión de la válvula aórtica, en este caso, en la aorta, en este caso, ¿bien? Entonces no cambia. Pero ¿cuándo cambia, doctores? ¿Cuándo empieza a subir en la aorta la presión? En la eyección. Cuando ya se empieza a expulsar la sangre de los ventrículos, en este caso es ventrículo izquierdo, por si acaso, ¿bien? Entonces, solamente se eyecta la sangre, doctores, cuando el ventrículo izquierdo, ¿no?, durante la contracción isovolumétrica, miren qué pasa, doctores, aumenta la presión a cierto punto donde se supera la presión de la aorta, que aproximadamente acá era de 80 milímetros de mercurio. Solamente así, doctores, se va a poder abrir la válvula aórtica. Bien, entonces, dicho de otra manera, doctores,
El punto 1 a 2, ¿qué representa? Del punto 1 al punto 2, ¿qué representa? La contracción isovolumétrica. Bien, la contracción isovolumétrica. ¿Y qué representa, doctores? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el evento principal de la contracción isovolumétrica? El aumento De presión. ¿no? De la presión. El aumento de la presión ventricular hasta el punto 2. ¿Qué es el punto 2, doctores? La apertura de la válvula aórtica, ¿bien? Es la apertura de la válvula aórtica, ¿bien? Solamente cuando se supera esa presión, doctores, se empieza a inyectar sangre. Y la presión, doctores, tanto del ventrículo como el de la aorta, pues están en sintonía, vamos a decir, se acompañan. ¿Hasta qué punto, doctores? Cuando se termina de inyectar la sangre, ¿bien? El evento 3 que se presenta, el cierre de la válvula aórtica, ¿bien? El cierre de la válvula aórtica. Ahora, doctores, ¿por qué? Miren, la presión de la aorta aumenta durante la relajación isovolumétrica de la diástole. ¿Por qué se eleva, doctores? Atención, ¿por qué tenemos? Atención, miren, otra vez. Sigamos la curva de la aorta, atención. Después de que se abre, aumenta la presión, claro, porque se está inyectando la sangre, se inyecta la sangre, bien, y luego baja, porque obviamente la sangre ya se está terminando de inyectar, vamos a decir, y acá tenemos el cierre de la válvula aórtica en el punto 3, se cierra, lo cual disminuye la presión al inicio, pero luego vuelve a aumentar ligeramente durante la relajación isovolumétrica. ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué hay ese aumento de la presión durante la relajación isovolumétrica? Porque la arteria ahora principalmente es una arteria elástica. ¿Ya? Cuando disminuye la presión que se está ejerciendo sobre la misma, en este caso la presión baja, se cierra la válvula aórtica, Sí, ajá. entonces vuelven las paredes a su estado natural, o sea, vuelven a contraerse. Y como está cerrado, entonces ante un circuito cerrado, si disminuimos el volumen, Sí. aumenta la presión. Bien, esa es una, tal vez puesto de manera un poco más simple, es como cierra, obviamente, doctores, la aorta va a seguir teniendo sangre, ¿no es cierto? Entonces, cierra la válvula aórtica, atención, doctores, cierra la válvula aórtica y la sangre golpea, la sangre que ha quedado en la aorta, golpea contra la válvula. Es eso lo que estamos viendo durante la relajación isovolumétrica, ese aumento de la presión. A esta parte, doctores, se le llama onda dicrótica, ¿bien? O tenemos, bueno, sí, dicrótica, se le llama acá. Es dicrótica porque tiene dos elevaciones, ¿bien? No es onda, es muesca dicrótica, van a disculpar. Muesca dicrótica. Muesca dicrótica. Bien, esa es la muesca dicrótica. Y aumenta, doctores, porque obviamente la sangre va a volver hacia la válvula, va a chocar contra la válvula. Bien, y es por eso que aumenta. Y ahí está el factor de que es una arteria elástica, no es de alta capacitancia como el de las venas, pero sí se distiende, bien, y cuando vuelve la sangre, golpea contra la válvula, aumenta la presión transitoriamente, bien, esa es la muesca dicrótica, doctores. Ahora, ¿qué más, doctores? Luego miren, la presión aórtica durante el llenado ventricular disminuye, bien. Hasta ahí, doctores, tenemos pues la explicación de las presiones de la aorta. ¿Sí? La forma de la muesca dicrótica nos podría dar indicios sobre cómo está el riego coronario, porque es en esta etapa que se da el llenado de las coronarias. Exacto, doctores. Primero, doctores, el primer concepto acá, muy importante que está mencionado el doctor. ¿Cuándo se nutre el corazón? ¿Durante la sístole o la diástole? Durante la diástole. El flujo coronario, doctores, es máximo durante la diástole. ¿Por qué en la sístole no hay, doctores, flujo coronario? Por la contracción. ¿Recuerdan dónde estaban, doctores, los vasos coronarios? Debajo del epicardio, ¿no es cierto? Entonces, y entre el miocardio, y bueno, cuando el miocardio se contrae, obviamente va a comprimir la circulación coronaria y demás. Debido, bueno, ahora a la pregunta del doctor Rodrigo, bien, doctores, esta muesca dicrótica, doctores, ¿nos puede indicar si hay riesgo coronario? Esa es tu pregunta, ¿verdad? No.
digamos, si la arteria coronaria estaría fluida, Sí. habría más presión. O sea, no entraría la sangre por la coronaria, entonces tendríamos un aumento ligero en lo que la presión. O sea, esta curva sería más... Tu lógica es totalmente aceptable, doctor. ¿Esto aumenta? Así. Aumentaría. Bien, durante una obstrucción de la arteria coronaria. Claro, porque doctores, recuerden que justamente donde están las válvulas aórticas, ¿no es cierto? Ahí tenemos, ¿no? El origen de las arterias coronarias, tanto izquierda y derecha, ¿no ven? ¿Recuerdan? Entonces, sí o sí tiene que detonar sangre durante... tengo que ponerlo gráfico porque si no, no se entiende. Atención, acá en este punto. Para que se entienda para todos. Atención. Ponle esto. Bien, doctores, atención, atención, atención. Ahí. No, ahí está. Atención, doctores, otra vez. Un ratito, un ratito. Ahora sí. Ahí, queridos doctores, miren. Ahora sí. Esta parte es. Van a disculpar videos con la desgracia. Ok, vamos a poner acá la fase diastólica para que se entienda mejor a lo que me refiero. Bien, doctores, ahí está la contracción auricular, contracción ventricular, ¿no es cierto? Pam, 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 pam. Entonces, doctores, recuerden acá, la presión de la válvula, la presión del ventrículo izquierdo, doctores, excede al de la válvula aórtica, y es por eso que se está inyectando la sangre. Y bueno, se abren las válvulas semilunares y es por eso que se inyecta la sangre, porque se ha superado la presión en la aorta. Bien. Ahora, acá, doctores, supongamos que acá ya se han cerrado, bien, las válvulas semilunares. Sé que no se han cerrado, bien, pero supongamos que se han cerrado las válvulas semilunares. En ese punto, doctores, la sangre la sangre que ha quedado en la aorta va a hacer un flujo retrógrado hacia las válvulas y va a chocar, ¿no? Va a chocar contra las válvulas. Es por eso que lo vemos acá aumentado, la onda. Acá, 3, ¿qué era, doctores? 3, el punto 3, ¿qué significaba? Cierre de la válvula aórtica. Pero ¿por qué aumenta la presión en la aorta en ese punto? Porque la sangre has detonado. Bien, por eso. Ahora, la duda, doctores, esto nos puede predecir, vamos a decir, ¿cómo cambia esto durante la obstrucción de la arteria coronaria? Por ejemplo, por arteriosclerosis. Bien, entonces, a eso iba. Doctores, recuerden que de las válvulas semilunares ahí se originan las arterias coronarias. Entonces, cuando la sangre vuelve, doctores, y choca contra las válvulas, también está perfundiendo a la circulación coronaria, a los ventrículos. ¿Ven? ¿Se entendió? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si hay una obstrucción coronaria? ¿La presión en la aorta aumentaría o disminuiría? Aumentaría por la obstrucción coronaria, porque se está acumulando más sangre. Claro, no va a perfundirse las arterias coronarias por completo por la obstrucción. ¿Sí, doctores? En otras palabras, sí. Vamos. Atención, doctores, vamos ahora con la curva celeste, se entiende creo mucho mejor. ¿Qué pasa durante la sístole, doctores? Atención, hemos dicho, entre el 1 y el 2 se presentaba la fase de la contracción isovolumétrica, ¿no es cierto? Acá, ¿cuál es el propósito? Aumentar la presión lo suficiente para abrir las válvulas en la válvula aórtica en este caso, los semilunares también podemos... No, esto aplica para el ventrículo izquierdo más, ya, en este caso. ¿Listo, doctores? Entonces acá la presión ventricular se iguala con el de la presión aórtica hasta que se cierra la válvula aórtica. Acá desciende drásticamente la presión en el ventrículo izquierdo durante la relajación isovolumétrica. ¿Bien? Doctores, el punto 4. Atención, ¿qué se presentará el punto 4? El cierre de las válvulas. No. Apertura de la válvula mitral, ¿no es cierto? La apertura de la válvula mitral. La presión del ventrículo
baja tanto, doctores, que se pone debajo del atrio izquierdo. Doctores, durante el llenado ventricular de la diástole, la presión ventricular baja tanto que ahora está debajo del atrio izquierdo. ¿Para qué? Para que fluya la sangre del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo. ¿Se ha entendido? El flujo va a ir donde hay mayor presión a menor presión. Es por eso, doctores, que tiene que ser menor. ¿Bien? Baja tanto la presión del ventrículo izquierdo que se pone debajo de la presión del atrio izquierdo. Y doctores, acá, el 1 que representaría, doctores, primero, del 4 al 1, ¿qué representaría, doctores? El llenado ventricular, que se divide en dos fases, hemos dicho, ¿no es cierto? Un llenado pasivo y un llenado activo y un llenado pasivo, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que primero el llenado es pasivo o activo. Primero el llenado es pasivo. El primero, doctores, el llenado es pasivo. Luego, el llenado es activo. ¿Cuál es el responsable de llenar casi completamente los ventrículos? El pasivo, doctores. El llenado pasivo es más importante, bien, que el activo, a la hora de llenar los ventrículos con sangre. Bien, llenado ventricular. Bien, y el 1, doctores, ¿qué se presentaría? El cierre de la válvula mitral. Bien, doctores, el punto entre el 3 y el 4, o lo que representa el ángulo entre el 3 y el 4, ¿qué fase se presenta? La relajación isovolumétrica. Bien, la relajación isovolumétrica. Bien, el más fácil ahora, vamos con el atrio izquierdo, doctores. Bien, miren las presiones en el atrio izquierdo que tenemos. Primero, cuando se abre en este caso, cuando se abre el 1 que he representado, doctores, era el cierre de la válvula mitral, ¿no es cierto? Doctores, ¿por qué acá estará aumentando? Atención, ¿por qué hay aquí un ligero aumento de la presión auricular izquierda? ¿Por qué, doctores? Durante la sístole estamos hablando, ¿no? Durante la contracción isovolumétrica. ¿Por qué, doctores? Por el paso del sangre. Llenado activo. Llenado pasivo. ¿No? Acá, doctores, sí o sí necesitamos el video. Otra vez, atención. Ahora sí, doctores. Ahí está. La sístole atrial, doctores. Atención. Ahí está la sístole ventricular. Pero, doctores, acá, durante la sístole, se supone que el atrio, bien, ¿no es cierto? En este caso, las válvulas atrioventriculares se cierran, ¿no es cierto? Ahora, hay un aumento de presión, doctores. Acá está mal un poco ¿cómo se dice? La animación, porque en realidad el atrio izquierdo, doctores, está empezando a llenar de sangre. No están vacíos, están empezando a llenar de sangre, pero poco. Bien, y cuando la sangre que viene de la vena cava superior y la vena cava inferior llega al atrio, doctores, y golpean contra la válvula, en este caso tricuspidia, es esa elevación que estamos viendo en el atrio. Bien, dicho de otra manera, doctores, acá cuando cierra la válvula mitral, inmediatamente después de que se cierra la válvula mitral, doctores, la sangre, bien, que queda en el atrio, la poca que hay, bueno, acá, doctores, vemos una elevación por la sangre que está regresando poco a poco de la vena cava superior y la vena cava inferior. Por eso se eleva, doctores. Bien, esta onda, doctores, puede ser alta en ciertas patologías, cuando hay falla del ventrículo derecho, bien, una falla del corazón derecho, una insuficiencia cardíaca derecha. Esta onda puede estar elevada. ¿Por qué, doctores? ¿Por qué esta onda estaría elevada durante una falla ventricular derecha? Sí. Durante una insuficiencia cardíaca derecha, doctores,
el ventrículo no contrae bien. ¿Cómo estará entonces el volumen telesistólico? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Ok, si el ventrículo no se está contrayendo bien, doctores, ¿expulsará la sangre de todo? No. Entonces el volumen que queda al final de la sístole es mayor. Ahora eso va a ser los flujos retrógrado hacia la aurícula izquierda. Dicho de otra manera, la aurícula derecha. En este caso, la aurícula derecha, doctores, bien, la aurícula derecha va a tener más sangre por el flujo retrógrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿la presión aumenta o disminuye? Va a aumentar, doctores, durante la sístole, porque hay más sangre, porque no se está expulsando del ventrículo derecho. Bien, acá el ejemplo es con el ventrículo derecho, ¿ya? Luego, doctores, la presión baja durante la eyección, durante la fase sistólica, ¿no es cierto? Y luego empieza a aumentar, doctores, durante la diástole. ¿Esto qué se presenta, doctores? Esta parte de acá, que las aurículas se están llenando de sangre durante la relajación, en este caso isovolumétrica. Bien, luego la presión del atrio izquierdo empieza a disminuir otra vez, porque la sangre está pasando ahora del atrio a los ventrículos, y es por eso que la presión disminuye. Bien, doctores, vamos con las fases otra vez, vamos a ordenar todo esto, vamos a eliminar todo lo que hemos rayado. Bien, ¿cuáles son las fases de la sístole, doctores? Primero es En dos grandes grupos, ¿no es cierto? La contracción isovolumétrica, la eyección, ¿no? Se divide en dos, una eyección pasiva, activa y pasiva. ¿cuál era, doctores? Pasiva y activa. Rápida y lenta. Recuerden, primero es rápido y luego es lento, bien, no se olviden. Vamos, las fases de la diástole, ¿cuáles son? La relajación isovolumétrica y el llenado ventricular. Feeling es llenado, por si acaso en inglés, ¿bien? Entonces acá, el llenado ventricular se divide en el pasivo y en el activo. ¿Cuál es el más responsable de llenar por completo los ventrículos? El pasivo. Casi el 80% de la sangre que está en la aurícula se expulsa al ventrículo izquierdo en este caso. Bien, y acá, doctores, acá no hemos descrito esta parte de la onda, digo, de la presión arterial izquierda. ¿Por qué se eleva acá, doctores? ¿Qué se presenta esta parte de la presión del atrio izquierdo? ¿Por qué acá se eleva? Porque se presenta, exacto, al llenado, no, activo, porque la aurícula se está contrayendo. Y esto no se presenta mucho, doctores, es el 20% de la sangre que quedaba en las aurículas se está expulsando a los ventrículos. Bien, dicho de otra manera, doctores, el 80% de la sangre se expulsa al ventrículo izquierdo y el otro 20% durante el activo. 80% durante el pasivo, llenado pasivo, y el otro 20% durante el llenado activo. ¿Se han entendido, doctores? Listo, esas son las fases, doctores, explicado con las curvas de presión, ¿no es cierto? Tanto del atrio izquierdo, ventrículo izquierdo y la aorta. Bien, doctores, ahora viene esta otra gráfica que se presenta, en este caso, el cambio de volumen, no de presiones, sino de volumen. Bien, en el eje Y, ¿qué tenemos? El volumen, y acá, como siempre, en el eje X tenemos el tiempo. Entonces, doctores, acá que tenemos lo mismo, una sístole y una diástole. Bien, ¿qué pasa durante, doctores? Atención, acá los números, pues acaso se presentan otras fases, ¿bien? Bueno, eso mismo casi. Acá, doctores, el 1 representa, doctores, al cierre de la válvula mitral, ¿bien? Aunque lo vamos a colocar. El 1 representa, como hemos visto hace rato, es el cierre de la válvula mitral, ¿bien? Y acá, doctores, empieza la contracción isovolumétrica. Entre el 1 y el 2 tenemos bien la contracción isovolumétrica. Acá, doctores, ¿hay algún cambio de volumen entre el 1 y el 2? No aumenta ni disminuye. Significa, bueno, eso explica, doctores, por qué se llama isovolumétrica. Porque no hay cambio de volumen durante la contracción isovolumétrica. Bien, pero miren, ¿qué pasa cuando estamos ya en la fase 2? Que no fase 2, sino en el punto 2, donde tenemos la apertura de las válvulas. En este caso de la válvula aórtica, la apertura de la válvula aórtica. Entonces, acá se supone que el ventrículo izquierdo ya ha superado la presión de la aorta y por lo tanto el volumen se va eyectando, se va expulsando del ventrículo. Es por eso que el volumen acá, miren, empieza a disminuir drásticamente hasta un punto. Doctores, el punto 3 que se presenta, el cierre de la válvula aórtica.
Se presenta el cierre de la válvula aórtica. Bien, ¿no es cierto? Y todo este volumen, doctores, que hemos perdido entre el 2 y 3, lo llamamos volumen sistólico o stroke volume en inglés. Bien, volumen sistólico o el volumen que se ha eyectado del ventrículo izquierdo. Pero, doctores, eso nos deja con volumen residual, un volumen que queda al final de la sístole. Bien, lo llamamos el volumen residual, es lo que queda. Bien, doctores. Entonces, acá, por ejemplo, se utiliza como parámetro los 150 ml, y es por eso que les dije esos datos 150. He confundido ese término, pero igual es válido lo que me han dicho. 120 ml igual es un dato correcto, solamente que son diferencias bibliográficas nada más. Bien, doctores, pues de acá de 150 a 60, que es el volumen que se ha inyectado de sangre, doctores. Bien, ¿cuánto sería? Entre 150 y 60, ¿cuánto se ha inyectado? 110. 90 ml. 90 ml. 90 ml, en este ejemplo, en esta gráfica. Bien, ¿y cuánto de volumen ha quedado residualmente? 60. Entonces, ahí está, doctores. Si dividimos lo que se ha inyectado con lo que teníamos al final de la diástole, al final, recuerden, la fracción de eyección se calculaba, ¿cómo, doctores? 70 sobre el volumen sistólico dividido entre el volumen telediastólico, el volumen al final del llenado ventricular, ¿no es cierto? Para ir a eso vamos a primero terminar la gráfica, vamos a terminar de describirla. Entre el 3 y el 4, no se olviden, tenemos la relación isovolumétrica. Ok, el 3, doctores, representaba el cierre de la válvula aórtica, y el 4, la apertura de la válvula mitral en este caso, porque estamos hablando del corazón izquierdo. Bien, apertura de la válvula mitral. Bien, entonces, doctores, se abre la válvula mitral y ¿qué pasa? El ventrículo se empieza a llenar de sangre. Doctores, ¿qué hemos dicho? El llenado ventricular se divide en dos fases: un llenado que es pasivo, donde no se está contrayendo la aurícula, pero luego tenemos un llenado activo, que representaba en este caso la contracción de la aurícula, y eso pues terminaba de llenar de sangre de lo que quedaba, ¿no?, de la aurícula hacia el ventrículo. Pero, doctores, acá, ¿quién se encarga? Como pueden ver en la gráfica, la mayor parte del volumen aumenta durante la fase de llenado pasivo. En cambio, poco cambia durante el llenado activo, que se presenta la contracción de la aurícula, ¿no?, auricular izquierda, y eso expulsa el resto de sangre. Como pueden ver, no cambia mucho el volumen de acá a acá. No cambia mucho el volumen, doctores. Por lo tanto, no es muy importante en términos de volumen, ¿no?, el llenado activo. ¿Se ha entendido, doctores? Los cambios de volúmenes. ¿Sí? Doctores, atrás. Bueno, doctores, acá vamos a añadir una subdivisión. Acá tenemos la protodiástole, mesodiástole y la protosístole, la mesisístole y la telesístole, ¿no? Acá tenemos, doctores, atención, vamos a dividir la diástole también acá en tres partes, ¿no es cierto? Tenemos una protodiástole, mesodiástole y una telediástole. Doctores, en este punto, ¿no?, en la telediástole tenemos un cierto volumen, ¿no es cierto? A este le llamamos volumen telediastólico, volumen al final de la diástole. A eso me estoy refiriendo acá, doctores, en la fórmula de la fracción de eyección, volumen telediastólico. Ahora, hemos entendido acá por otra parte el volumen sistólico, ¿no es cierto?, que es el volumen que se ha inyectado del ventrículo izquierdo, en este caso, bien, que era en este caso 90 ml, y el volumen al final, doctores, al final de la diástole, o la telediástole, ¿cuánto de volumen teníamos? 150, doctores, bien, 150. Entonces acá, si dividimos, nos va a salir igual el valor entre 50 a 70 por 100. Bien, en otros libros entre 55 a 70%. Bien. Bien, doctores, vamos con la siguiente gráfica. No, esta ya hemos visto. Ahora sí, acá se resume todo. Sí. ¿Cuál sería la tuvimos así, volumen sistólico, volumen telesistólico, pero no
¿Volumen telesistólico o fase telesistólica como tal? Ok, doctores, acá se explica pues dividiendo la sístole en tres partes. Esta fase de acá, doctores, sería la fase telesistólica, ¿no es cierto? Telesistólica. Y doctores, acá al final de la telesistólica, ¿cuánto de volumen tenemos? De sangre. 60 ml. Al final de la sístole, doctores, tenemos 60 ml. Es decir, vas a representar el volumen residual, el volumen que ha quedado después de inyectar la sangre durante la sístole. Esa pregunta es importante porque podemos determinar a partir de ella. Doctor, entonces, ¿Sí? de acuerdo a las bibliografías, porque según el volumen de media histórica es 120, pero usted no está creciendo 50. Es según esta gráfica. Y va a depender, obviamente, va a depender del corazón, del tamaño. No todos tienen el mismo tamaño del corazón, entonces. Usualmente es ese rango, ¿no? Exacto. Yo en esta parte no les voy a preguntar cuánto es el volumen sistólico y demás. Lo que les puedo preguntar máximo es la fracción de eyección, porque sí es importante. El mejor parámetro, doctores, para definir la función del ventrículo izquierdo, la función eyectora del corazón, es la fracción de eyección. Y con eso definimos, doctores, el tipo de insuficiencia o falla cardíaca. ¿Ya? Por eso es importante. No se concentren en los volúmenes, ¿bien? Porque esto varía de persona en persona. ¿Bien? Gracias. Listo. Vamos con ahora es esto. Atención, vamos a ver cómo se correlaciona con el electrocardiograma y también los ruidos cardíacos. Bien, entonces no se olviden que todo esto que representaba, doctores, todo esto representaba la sístole, no se olviden, esta es la sístole. Y el otro Y todo esto de acá representaba la diástole, no se olviden, vamos a volver a colocar acá las fases para que quede todo claro. Acá, queridos doctores, ¿qué representaba esta barra de color ploma? Representaba la contracción isovolumétrica, no se olviden. Y esto de acá, las de la presión isovolumétrica, no se olviden. Acá que teníamos la eyección, ya que tenemos la relajación. No, perdón, la llenado. El llenado, doctores, bien, el llenado. Y ya saben cómo se divide, ¿no es cierto? La eyección, tenemos una fase que es rápida y otra lenta. Y el llenado, una fase que es pasiva, primero, luego activa. Bien, doctores, entonces miren cómo se correlaciona, doctores, con las ondas del electrocardiograma. La onda P, ¿qué representa, doctores? La despolarización de las aurículas. Bien, vamos. Acá, doctores, el complejo QRS, ¿qué representa? La despolarización ventricular, ¿no es cierto? La onda T. Repolarización. La despolarización de los ventrículos. Acá, el segmento ST, doctores. Una fase de meseta. El segmento ST, Meseta. ¿qué representa? Ya, pero en términos de potenciales de acción, ¿qué parte se está despolarizando, despolarizando? Ya. A ver, vamos a ir por partes. Bien, entonces, a ver, doctores, acá, atención. La onda P, atención. Tenemos la despolarización de las aurículas. Bien. Ahora aquí tenemos un intervalo muy importante, el P, que va a representar la propagación del potencial de acción de las aurículas hasta el nodo atrioventricular, del nodo sinoauricular hasta el nodo atrioventricular, la propagación en el intervalo PL. Bien, ahora doctores, esta franja de color ploma dijimos que representaba la contracción isovolumétrica. Miren, doctores, que en este punto ya se está despolarizando los ventrículos. Bien. Y luego, cuando ya supera la presión, obviamente, de la presión del ventrículo izquierdo supera la presión de la aorta, pues ya la válvula aórtica se abre y ya empieza a llenar, ¿no es cierto? Entonces, en este punto ya tenemos, ¿no?, la onda T durante la fase de eyección ya se está, en este caso, ya se está despolarizando los ventrículos. Bien, durante la eyección, ¿qué fase sería la eyección? Lenta, ¿no es cierto? La eyección lenta. Bien, listo, doctores. Y acá que vemos, doctores,
Este se presenta el siguiente potencial de acción por si acaso. Bien. Durante la diástole, doctores, ¿en qué fase ya se está, vamos a decir, despolarizando las aurículas? Ya lo hemos visto, ¿no ve? ¿Cuándo se contraen las aurículas? ¿En qué fase del llenado? ¿Llenado pasivo o activo? Activo. Activo. ¿Por qué se le llama activo, doctores? Porque la aurícula se contrae. y corresponde con la despolarización de las aurículas en el cardiograma. ¿Bien? Doctores, repito, durante la contracción isovolumétrica acá, toda esta franja de color pluma, ¿no? El ventrículo ya se ha despolarizado. ¿Bien? Supera la presión de la aorta y se abren las válvulas aórticas y ya esto va a representar la eyección, ¿no? El segmento ST, ¿no? Va a representar pues la eyección rápida. ¿Bien? Bien, doctores, esa es la correlación con las ondas del electrocardiograma. Bien, ahora, doctores, vamos con los ruidos cardíacos. Esto sí es muy importante. Doctor, una pregunta. ¿Dónde se encontraría la repolarización auricular? ¿Despolarización? Repolarización auricular. Doctores, ¿por qué no primero que no se ve en el electrocardiograma la despolarización auricular? ¿Por qué, doctores? Porque sí somos. Doctores, la despolarización ventricular opaca a la despolarización de las aurículas. No se ve, doctores, la despolarización de las aurículas en el electrocardiograma porque el complejo QRS, que representa la despolarización de los ventrículos, está opacando esa despolarización. Sí, por eso no se ve, doctores, la despolarización auricular. Buena pregunta, doctor. Bien, es muy buena pregunta. Bien, doctores, vamos con los ruidos cardíacos. Sí. En todo caso, en la onda T, sí, el ventrículo se estaría repolarizando en contracción, técnicamente, mientras todavía está contraído en la eyección lenta. Ya, déjame analizar tu pregunta. De hecho, ya no se está contrayendo. Pero sigue contraído porque está en la sístole, claro, pero durante el llenado, pero durante la eyección, vamos a decir, rápida, ahí está en su... Exacto, de hecho, no, antes de eso incluso, durante la contracción isovolumétrica es más alta. Bien, tal que supera la presión de la aorta y empieza a eyectar. Bien, pero ya, al final, por la meso y la telesístole, ya se va a empezar a relajar. Eso coincide con las curvas de la presión. Acá está, que se presentaba, en este caso, miren, doctores, la presión en el ventrículo izquierdo, miren, doctores, acá es alta durante la eyección y empieza a disminuir durante la telesístole. Bien, obvio, tiene que disminuir la presión ventricular izquierda para que luego la válvula aórtica cierre, que es el punto 3. Bien, eso coincide, doctores, con la onda T, la despolarización de los ventrículos. Entonces la elección, por lo menos en su fase lenta, sería pasiva, pasiva. No sé si decir encuentro pasiva. Sí, pasiva, sí sería pasiva. Claro, porque sería más un juego de presiones ahí, nada más. Sí, está correcto. Bien, vamos con los ruidos cardíacos, doctores. Aquí vamos a volver a colocar los puntos que hemos visto. Atención, doctores, acá tenemos un punto 1, acá tenemos el punto 2, acá tenemos el punto 3. ¿Qué se representaban? No olvidemos el 1 que representaba el cierre de las válvulas mitrales. ¿El cierre de las válvulas? Mitrales, bien. El 2, apertura de la válvula aórtica. La apertura de la válvula aórtica, en este caso, de la válvula aórtica. Cierre de la válvula. El 3, el cierre de la válvula aórtica. Acá se cierra la válvula aórtica. Y el 3, apertura de la apertura válvula de las válvulas mitrales. Bien, ¿por qué estoy colocando esto, doctores? Para que coincida con los ruidos cardíacos. Bien, apertura de las válvulas mitrales. De la válvula mitral. De la válvula mitral. Bueno, pero para propósitos de ruidos, vamos a decir acá, no válvula mitral, sino válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricuspidea. Bien, entonces vamos a colocar acá, en vez de
específicamente colocar la mitral, vamos a colocar, ¿no?, la apertura, en este caso de las válvulas atrioventriculares. Acá, ya. Y doctores, acá en vez de decir aórtico, ¿no?, vamos a decir válvulas semilunares, bien, las semilunares, SL le vamos a colocar acá. Entonces, doctores, el primer ruido cardíaco, el 1, doctores, ¿a qué corresponde? Al cierre de las válvulas auriculoventriculares, bien. Entonces, el ruido, el S1, también llamado S1, doctores, ese ruido corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares. En cambio, doctores, y hay una distinción ahí. Pero antes, S2, ¿qué se presentará? El cierre de las válvulas semilunares. Bien. Y listo, doctores, ahí lo tienen. Ahora vamos con los agregados. Bien, tenemos agregados, ruidos sobreagregados, en este caso son el 3 y el 4. El S3 y el 4, doctores. Bien, el S3 es fisiológico en atletas, en jóvenes y en embarazadas. Puede escucharse el S3, es fisiológico en ciertos casos. Bien, es fisiológico en atletas, en los jóvenes y en mujeres embarazadas. Bien, ¿qué? También jóvenes, adultos jóvenes, niños jóvenes, en una edad temprana podemos escuchar el S3, no en todos, pero se puede escuchar. Bien, entonces, doctores, niños, bien, atletas, mujeres embarazadas, no se olviden. ¿Listo? Pero, doctores, es patológico. ¿Cuándo? Bien, usualmente cuando escuchamos S3 ya es sinónimo de falla o insuficiencia cardíaca. Pero si somos más específicos, ¿por qué ocurre el S3, doctores? Primero que nada, tanto S3 como S4, doctores, solamente se encuentran en la fase diastólica, solamente se encuentran en la diástole, doctores. Bien, vamos. Doctores, si dividimos otra vez la diástole en 3 partes, otra vez, un ratito voy a subir el esquema. Doctores, acá, atención. El ruido 3 sería protomeso o telediastólico. El S3 es protodiastólico. Un ratito se está colgando la... Bueno. Ahora sí. Ahí, queridos doctores. Bien, entonces no se olviden que lo podemos dividir en 3 partes. La protodiástole, la meso y la telediástole. Entonces, S3, doctores, es protodiastólico. Bien, y el ruido 4 es telediastólico. Justo antes, atención bien, justo antes del ruido cardíaco 1. Bien, no después, sino antes del ruido cardíaco, el S1. Bien, como pueden ver, el ruido cardíaco 4 es precedido por el ruido cardíaco 1. Y en cambio, después de S2, doctores, tenemos la S3. Bien, el S4, ¿qué representa, doctores? La apertura de la válvula de las válvulas. No. Es un sobreagregado. Este sí es siempre patológico. Es siempre patológico. ¿Qué representa? Insuficiencia cardíaca. Es cuando, doctores, tenemos un ventrículo, pero muy rígido. Por ejemplo, cuando hay hipertrofia ventricular. Bien, usualmente el S4, cuando lo escuchamos, nos indica también insuficiencia cardíaca, pero específicamente por hipertrofia ventricular. Bien, hay hipertrofia ventricular, hay un ventrículo que es rígido, hipertrofiado. ¿Y qué se presenta el S4, doctores? ¿Cómo está al final de la diástole, doctores? Aquí coincidía con la contracción auricular, el llenado ventricular activo. Entonces, cuando la aurícula termina de expulsar la sangre hacia el ventrículo izquierdo, doctores, lo hace con fuerza. Esa cantidad de sangre, doctores, golpea contra un ventrículo que está endurecido o rígido o, en este caso, hipertrofiado. ¿Por qué se escucha, doctores? Porque la contracción auricular hace que esa sangre golpee contra un ventrículo rígido. Por eso ocurre el S4. Bien, usualmente nos indica hipertrofia ventricular izquierda. Bien, pero no todas las hipertrofias ventriculares izquierdas, doctores, son insuficiencias cardíacas. Bien, no todas.
Bien, usualmente los atletas igual tienen un ventrículo izquierdo hipertrofiado, no solamente, no significa eso, ¿no es cierto? Entonces acá, la hipertrofia ventricular izquierda, bien, cuando escuchamos S4 en este caso, doctores, sí es un sinónimo de insuficiencia cardíaca también. Bien. ¿Listo, doctores? ¿Se han tenido los videos cardíacos? Sí. Bueno, esto es teórico. Durante la... ¿Sí? Claro, doctor. ¿Por qué la inspiración sostenida cuando uno contiene la respiración? Ese tema es bonito. Se da un desdoblamiento fisiológico del S2. Bueno, doctores, vamos a ver desdoblamientos. Creo que tengo una gráfica de eso acá. ¿S2 o es S2 me dice, no? Bien. Buena pregunta. A la madre. Doctores, un ratito, me he pasado el tiempo. Coloquen datos en sus hojas.